Hola chicos, un gusto saludarlos nuevamente. En este video vamos a explicar cómo era la economía y la sociedad de la Edad Media, específicamente de la etapa en la que se desarrolló el feudalismo. Lo primero que tienen que saber, y esto es muy importante, es que la economía en la Edad Media se desarrolló fundamentalmente en el campo. La base de la economía era precisamente el ámbito rural, el campo. Y el centro de esa economía y de esa vida social era esto que están viendo en pantalla, el feudo. Vamos a ver entonces juntos qué era un feudo. Bueno, como ven, era un extenso territorio que incluía fundamentalmente el castillo, que era el lugar donde vivía el señor feudal, ¿no? Donde vivía aquel que dominaba y que organizaba la vida en estas tierras, en este feudo, ¿no? La vivienda del señor, el castillo, un lugar fortificado, ¿no? Un lugar, digamos, seguro para el señor. Después estaban las aldeas de los campesinos. Y en esas aldeas se desarrollaba la mayor parte de la vida de un campesino, ¿no? Recuerden que los campesinos eran la mayor parte de la sociedad feudal. Y dentro de esas aldeas estaban los mansos. Los mansos eran tierras que le cedía el señor a los campesinos. Pero cuidado, se las cedía a cambio de que el campesino le entregue en forma de rentas una parte de lo que producía. Vamos a dar un ejemplo. Ustedes eran campesinos, bueno, vivían en estas casitas de acá, vivían en estas aldeas y producían, o sea, cultivaban en estos mansos. Pero si cultivaban tal vez 10 cosas, o si cosechaban, mejor dicho, 10 cosas, tal vez 4 se la tenían que pagar al señor en calidad de rentas. 4 iban para el señor y el resto para alimentarlos a ustedes y a sus familias. Entonces, este era otro punto muy importante del feudo. Ya vimos el castillo, ya vimos las aldeas. También había tierras comunales. ¿Qué eran las tierras comunales? Bueno, eran espacios comunes donde había bosques, por ejemplo, fundamental para obtener madera en esta época, sino cómo te calefaccionás, cómo haces herramientas, cómo haces, no sé, una mesa, una silla. Bueno, eso se obtenía todo del bosque, que eran tierras comunales, repito, donde podían ir todos los campesinos, todos los que habitaban en el feudo, y también se usaban para proveer de pasto al ganado, ¿no? Y por último, había un lugar que era también muy importante, que era la reserva señorial. Esas, chicos, eran las mejores tierras, las más fértiles, las que más rendían. ¿Y a quién pertenecían? Obviamente pertenecían al señor, pero eran trabajadas por los campesinos. Es decir, volvamos a nuestro ejemplo. Vos eras campesino, trabajabas X cantidad de días a la semana en tus mansos. Una parte de lo que hace, de lo que se produce en tus mansos, se lo das al señor. Pero además de eso, tenés que ir a trabajar también otros días de la semana a las tierras del señor, a la reserva señorial. Y todo lo que se obtenga de ahí es para el señor. O sea, una parte de lo que vos producís en tus mansos es para el señor. Pero todo lo que vos producís, lo que vos trabajás cultivando, ¿no? Lo que vos generás trabajando en las tierras del señor, en la reserva señorial, todo eso es para el señor. Esto era entonces, chicos, un feudo, y este pasó a ser el centro de la vida en la Edad Media, sobre todo alrededor de los siglos IX, del siglo X en adelante. Bueno, empieza a tomar mucha preponderancia esto. Al frente de este feudo, no lo olviden, había un señor feudal, y había muchos feudos con señores feudales a cargo y con campesinos que pertenecían a estos feudos. Los campesinos, que se llamaban siervos de la gleba, chicos, estaban atados a la tierra. Tenían que quedarse siempre a vivir en ese feudo. No podían irse de ahí. Esa era la obligación que tenían. Fíjense cómo lo explica un medievalista argentino muy famoso que se llamó José Luis Romero. Él dice: el feudo se caracterizó por ser una unidad económica, social y política. Claro, era una unidad, ¿no? Económica, porque se autoabastecía. Recuerden que los campesinos eran autosuficientes, hacían todo lo que necesitaban para vivir.
y además era una unidad social, ¿no? Los vínculos sociales se manejaban dentro del feudo, las personas con las que vos hablabas a diario estaban ahí, no te ibas mucho más lejos de los límites del feudo, y además una unidad política, porque estaba, digamos, gobernada y organizada por un señor feudal. Y lo que dice Romero es que esta unidad, que era el feudo, tenía una marcada tendencia a la autonomía, ¿no? A dictar sus propias normas y estaba destinada, dice Romero, a ser cada vez más un ámbito cerrado. La vida en la Edad Media, chicos, se da en el feudo. Vos vivís en el feudo, trabajás en el feudo y probablemente mueras en el feudo. Más si sos un siervo de la gleba que está atado a la tierra. Tu vida va a ser trabajar en tus mansos para tener comida, después trabajar para hacerte tu propia ropa, para arreglar cosas que se hayan roto en tu casa porque sos autosuficiente, no puedes ir a comprar nada. Y después además ir a trabajar a la reserva señorial, a esas tierras que eran las más fértiles y eran del señor. Y todo eso, recuerden, iba para el señor. Esto era un feudo. Entonces, dentro del feudo y dentro de esta organización se daba el siguiente esquema. Lo voy a agrandar un poquito para que lo vean bien. Vos podías ser un noble. Y como vimos, los nobles viven en el castillo. ¿Cuál es su función? La guerra. Su función es defender a la sociedad feudal. ¿Defenderlos de qué? Bueno, de los ataques que podían venir. En el siglo IX, en el siglo X hay muchas invasiones. Chicos, invaden, por ejemplo, los vikingos, ¿no? Entonces te tenían que defender. Bueno, esa era la función de los nobles. También, por supuesto, hacían cosas que acá ustedes pueden leer. Se dedicaban a hacer torneos donde competían entre ellos. La caza era una actividad propia de la nobleza, grandes fiestas, ¿no? Grandes fiestas donde ostentaban el poder y la riqueza que tenían. Y después, si vos no eras noble y pertenecías a un grupo privilegiado, podías ser un sacerdote, podías ser un miembro del clero, que era el otro grupo social privilegiado, digamos, de esta sociedad feudal. Los sacerdotes se dedicaban obviamente a orar por la sociedad feudal, a orar por la salvación de las almas, por la fe cristiana. Entonces acá ustedes tienen anotadas las características de la vida de un clérigo de esa época, ¿no? La oración, el trabajo, el estudio, copiar libros, chicos. En los monasterios, por ejemplo, una tarea muy importante de los monjes era copiar los libros, ¿no? Porque eran todos manuscritos, eran todos escritos a mano. Y gracias a ese trabajo nosotros tenemos hasta el día de hoy obras de filósofos griegos que si no probablemente se hubieran perdido. ¿Por qué? Porque los monjes las rescataban, las copiaban, hacían una copia, dos copias, tres copias y así algunas llegaron hasta nuestros días. Entonces, los grupos privilegiados eran estos dos. Miren bien la pirámide social, la ubico ahí en el centro de la pantalla. Los nobles, ¿no? Como dijimos, dedicados a defender a la sociedad feudal, son guerreros, descendientes también de guerreros. El clero, que se dedica a rezar, y digamos que la figura privilegiada de la sociedad feudal también era el rey. Pero cuidado, el rey, chicos, recuerden, era un primus inter pares. ¿Qué quiere decir esto? Un primero entre iguales. Acá se los explica con un poquito más de detalle. Los reyes eran un poquito más que el resto de los señores feudales, ¿no? Tenían sus cortes, estaban rodeados de juristas, ¿no? Gente que sabía mucho de derecho, de sacerdotes, de guerreros. Ellos los ayudaban a gobernar. Pero cuidado, la Edad Media es una etapa de fragmentación del poder político. Los reyes perdieron poder y los nobles tienen mucho poder ahora. Entonces, los reyes son considerados los primeros, pero entre iguales. Primus inter pares. No se olviden eso que ya les expliqué en el video anterior. Entonces, si vos no eras rey, no eras noble o no eras miembro del clero, lo que te quedaba era ser un campesino. Y había dos clases de campesinos. Los campesinos libres, que podían cambiarse de feudo, y los campesinos que eran siervos de la gleba, que estaban, repito, atados a la tierra. ¿Dónde viven estos campesinos? Como dijimos, en la aldea. No se olviden que son autosuficientes, es decir, que tienen que producir todo lo necesario para vivir. Y no se olviden tampoco que el centro de la vida de los campesinos pasa en parte por sus aldeas, en parte por las tierras comunales
¿no? A las que iban a obtener madera, a las que llevaban a los animales a pastar y en parte en la reserva señorial. Esa era la vida de un campesino. Y como verán, chicos, miren la pirámide un segundo, la mayor parte de la población estaba formada por campesinos. Esta fue entonces, chicos, la explicación de el feudo y de cómo se organizaba la sociedad feudal. Van a leer en el libro que les explica algo que se llama teoría de los tres órdenes. Bueno, es esto que les acabo de explicar. Había intelectuales en la Edad Media que decían, bueno, la sociedad es como un cuerpo que tiene tres partes. Están los que luchan, los nobles, a esos les llamaban velatores en latín, porque velum quiere decir guerra. Después decían, están los que rezan, los oradores de orar, ¿no? Los miembros del clero, y después están los laboratores, los que trabajaban la tierra y sostenían con su trabajo al resto de la sociedad feudal. Esta era la imagen que tenían, chicos, los intelectuales de la Edad Media de esta sociedad. Y decían que era una sociedad sagrada porque Dios había querido que sea así, ¿no? Eso es lo que ellos decían, obviamente. Era una sociedad estática porque si vos eras campesino jamás ibas a poder ascender y ser un noble, no había movilidad social ascendente, no podías progresar. Hoy en día tal vez vos decís, bueno, ahorro con mi trabajo y con mi esfuerzo y no sé, en 10 años pongo un comercio, abro una fábrica. No, eso no se puede en esta época. Sos un campesino, nacés campesino, trabajás como campesino toda la vida y morís campesino. Entonces se decía que era una sociedad estática. Y además, chicos, se decía que era una sociedad jerárquica. ¿Por qué? Porque había algunos órdenes que eran más importantes que otros. Algunos grupos eran más importantes que otros. La nobleza y el clero eran más importantes que los campesinos, según los intelectuales de esta época. Entonces se decía que era jerárquica. Había funciones más importantes que las de otros grupos sociales. ¿Se entendió, chicos? Entonces, esas eran las tres características básicas de la sociedad feudal. Las repetimos: jerárquica, estática y sagrada. Cualquier duda que tengan, por supuesto, me la comunican por medio de la plataforma y en la medida de mis posibilidades se las voy respondiendo. Seguimos en contacto entonces y nos encontramos en un nuevo video en el que vamos a explicar algunas características más del feudalismo. Les mando un gran saludo a la distancia, chicos, cuídense mucho.